Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su sintonía. Bienvenidos al programa Frente al Micrófono TV de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, filial Quetzaltenango. Queremos comenzar agradeciendo a ustedes la paciencia para sintonizar el programa. Es un programa en vivo, teníamos problemas de conexión con uno de los invitados, es parte de esta nueva virtualidad y que precisamente es el tema. Todavía nos encontramos dentro de un estado de excepción, dentro de un estado de calamidad pública prorrogado hasta el 5 de octubre por el Congreso de la República. Tenemos que tomar nuestras medidas de prevención y seguridad en contra del COVID-19, el uso adecuado de la mascarilla, el distanciamiento de 1.5 metros, el lavado constante de agua y jabón o alcohol en gel. En este momento, como me encuentro solo en el set, voy a quitarme la mascarilla para tener un poquito más de comodidad. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a la edición de este programa del sábado 29 de agosto del año 2020. Tenemos un tema muy interesante y dos invitados especiales con mucha experiencia en este tema. El tema es desafíos y efectos de la educación a distancia en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID-19. Quiero presentarles en este momento a nuestros invitados especiales. Voy a comenzar con la licenciada Marcela Morales Camposeco. Ella es psicóloga clínica egresada de la Universidad Rafael Andívar, terapeuta familiar sistémica, licenciada en psicología clínica, lo decía, es docente universitaria, terapeuta psicológica, entre otras instituciones de la Dirección del Sistema Penitenciario, jefe del Departamento de Psicología del Hospital Regional de Occidente. Licenciada Marcela Morales Camposeco, muy agradecido por haber aceptado la invitación para poder platicar esta tarde del sábado, esta noche del sábado, con este tema fundamental. Muy buenas tardes, bienvenida a Frente al Micrófono TV. Gracias por la invitación. Muchas gracias, licenciada. Voy con mi invitado número 2. Él es el licenciado Luis Alfredo Galicia Guillén, es abogado y notario egresado de la Universidad Rafael Andívar, es docente universitario con estudios de maestría en Derecho Constitucional y docencia superior universitaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es vicepresidente de la Asociación Nacional de Asesores Jurídicos del Ministerio de Educación, es miembro de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas y actualmente es el asesor jurídico del Ministerio de Educación en Quetzaltenango. Licenciado Galicia Guillén, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes, un saludo muy cordial a todos los que nos están viendo a través de esta plataforma. Muy agradecido con usted, maestro Héctor Larios. Estamos para servirles y estamos aquí para poder aportar un poco a la comunidad educativa. Muy bien, muchas gracias. Entonces estamos completamente en vivo en este momento. Ustedes nos están sintonizando a través de la página de Facebook, Play Medios TV. Estamos en vivo y estaremos siguiendo también sus preguntas, sugerencias, las vamos a atender. Muchas gracias por ya estar en sintonía. A manera de preámbulo, nos debe de quedar clara la diferencia entre educación a distancia, que es lo más general o lo más amplio, que comprende incluso, en el caso del Ministerio de Educación, las entregas de las guías de autoaprendizaje. Eso es un tipo de educación a distancia. La educación actualmente se está brindando a través de radios, a través de emisoras comunitarias y locales. Los docentes están haciendo su mejor esfuerzo para poder transmitir la información, los conocimientos a sus estudiantes a través de radio. Luego, la educación virtual, ya podríamos incluir sistemas de comunicación como los grupos de WhatsApp, es un tipo de educación virtual. Para concluir con la educación remota o la educación en vivo a través de las plataformas Zoom, las plataformas Meet, Webex, propias de algunas universidades, para tener una clase lo más parecido a lo presencial,
y lo más parecido a que sea una clase en vivo, lo que conocemos como el classroom, para llegar entonces desde educación a distancia, educación virtual y educación remota. De eso vamos a platicar. Hace exactamente un mes tuvimos un primer programa con retos y desafíos de la educación virtual en Guatemala. Tuvimos como invitada a una madre de familia, tuvimos como invitado a un docente universitario y tuvimos en esa oportunidad la información legal a cargo de su servidor. En esta oportunidad pues estoy realizando este programa en calidad de moderador con dos invitados especiales con amplia experiencia en este tema de la educación. Vamos a comenzar con el licenciado Luis Galicia Guillén con la primera pregunta. Licenciado Galicia, luego de ya varios meses de pandemia, de estado de calamidad, de suspensión generalizada de clases presenciales desde ese viernes 13 de marzo, recordarán ustedes cuando el presidente de la República oficializa el primer caso de COVID en Guatemala y suspende las clases presenciales en todos los centros educativos, y pues a partir de allí hemos tenido disposiciones presidenciales y órdenes para su estricto cumplimiento que se han publicado en el diario oficial, y hasta el día de hoy pues no hay posibilidades que el sistema educativo nacional, por lo menos esas son las instrucciones del Ministerio de Educación, para retornar las clases presenciales. Es la misma suerte para las universidades. Licenciado Galicia, al día de hoy, 29 de agosto de 2020, ¿cuál es tu opinión respecto a la nueva modalidad de impartir clases, de impartir docencia a través de estas clases virtuales, remotas o clases a distancia? Buenas tardes, te escuchamos. Muchas gracias. Pues a la luz de la verdad ha sido todo un reto y un desafío dentro del proceso de aprendizaje-enseñanza, toda vez que si bien es cierto que dentro de las modalidades que regula la normativa, en este caso el Acuerdo Ministerial 1171-2010, regulaba algunas pautas de un tipo de modalidad de esta naturaleza, también es cierto que desde un punto de vista técnico-pedagógico, el proceso de aprendizaje-enseñanza, de una de otra forma, debe de estar ese contacto físico, contacto entre el educador y el educando, con el fin de que el proceso de aprendizaje-enseñanza se dé de una mejor manera, de una forma viable, pero lógicamente, ante una pandemia, ante una crisis sanitaria de esta magnitud, era obvio y era lógico que el gobierno de Guatemala, a través del organismo ejecutivo, emitiera una disposición resguardar y proteger la vida humana, en este caso entiéndase de la comunidad educativa, y a raíz de ese acuerdo gubernativo 05-2020 y las demás disposiciones presidenciales y en consecuencia los decretos legislativos de aprobación de este estado en base a la ley del orden público, lógicamente ha sido todo un reto y un desafío para los educadores, para los educandos y especialmente para los padres de familia. Precisamente el día de hoy estábamos platicando con un grupo de estudiantes de la Universidad Rafael Landívar que realizaron la investigación de uno de los modelos educativos que está funcionando en Europa y especialmente nació en Barcelona, que son las famosas comunidades de aprendizaje, donde los actores claves del proceso educativo, que en este caso son los educandos, los padres de familia, se ven involucrados. Pero en este caso concreto, lo que está viviendo la humanidad y lo que nos escapamos como sociedad guatemalteca es un involucramiento de los padres de familia en este proceso de aprendizaje-enseñanza, pero lógicamente sin uno de los elementos claves que es el educador, o sea, el formador, el maestro. De una u otra forma, emocionalmente y psicológicamente, seguramente ha afectado a miles de estudiantes. Y si nos enfocamos desde un punto de vista del sector privado y del área urbana, pero si nos ubicamos ante la realidad y el contexto social de Guatemala, es una suerte diferente en el área rural. Como bien lo mencionó hace unos minutos, estimado maestro Héctor Larios, la entrega de guías ha sido clave en el área rural, el tema de las clases a través de televisión, a través de programas televisivos, pero lógicamente es muy diferente el contexto en el área urbana y en algunos centros educativos privados que sí pueden utilizar algunas plataformas. Precisamente ese tema lo platicamos con el señor director departamental de educación de Quetzaltenango, en donde se va a hacer un requerimiento ante Gobernación Departamental en calidad de presidente del Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural para que le
suplique a los señores alcaldes municipales y a los honorables consejos municipales a nivel del departamento de Quetzaltenango se pueda tener previsto este tema del corte de energías eléctricas, evitar en lo máximo el corte de energía eléctrica, porque hoy por hoy un corte de energía eléctrica entre semana o fin de semana es afectar a miles de estudiantes. Entonces, de una de otra forma estamos viviendo algo novedoso, algo no sin ningún precedente en la historia de la humanidad, y seguramente es un reto no solo para el Ministerio de Educación, sino para la sociedad en general. Muchas gracias, licenciado Galicia. Él nos abordaba ampliamente esa parte de los desafíos de esta educación a distancia virtual o remota. Licenciada Marcela Morales Camposeco, desde su experiencia como psicóloga clínica, ¿cuáles cree usted, o desde casa mejor dicho, en esta época de pandemia, cómo debemos manejar los padres de familia, los docentes y los estudiantes el estrés que está generando esta educación virtual con casi 6 meses de suspensión de labores generalizadas en el sistema educativo nacional y universitario? Te escuchamos. Bueno, creo que primero que nada es muy recomendable que las familias estén organizadas en la cooperación. Yo creo que este es un reto muy importante para nuestra sociedad debido a que todavía vivimos en un contexto en el que el hombre trabaja, la mujer atiende el hogar y los hijos pues quedan directamente al cuidado de la mujer. Entonces, esto genera como un poco de conflicto porque prácticamente se recarga y se triplica el trabajo en el hogar. Es muy importante, como les explico, que haya organización en el hogar, que exista cooperación, que las tareas estén compartidas entre todos los miembros de la familia, sobre todo si hay hijos más grandes, que los esposos colaboren en el trabajo en el hogar y por sobre todo a toda la familia, pues explicarles, ¿verdad?, que tienen que cumplir con sus horarios y con sus rutinas sin recargarlas. Por ejemplo, los jóvenes para poder hacer sus tareas y lo que necesiten hacer respecto a su estudio, pues invertir de 2 horas a 2 horas 30 minutos, que siempre la hora del desayuno sea la misma hora, el horario de la refacción, el horario de estudio, para que no haya mucha alteración, digámoslo así, en la dinámica de la familia. ¿Cómo se puede manejar el estrés? Pues es muy vital también que invirtamos tiempo no solo en el estudio o en el trabajo, sino que también en la recreación, de manera que nosotros podamos salir, digamos, un poco de ese trabajo que puedan tener la familia o los hijos en este caso. ¿Qué podríamos esperar de alguien que tiene estrés? Pues no está durmiendo bien, se levanta muy adolorido de los músculos, le duele la cabeza, se siente muy incómodo, ¿verdad? En el sentido de que se siente desesperado, está irritado. Entonces, yo lo hago ver, ¿verdad? Porque uno muchas veces dice, ay, bueno, es que mi mamá está insoportable, ¿verdad? O está loca, como dijeran los jóvenes, ¿verdad? O uno dice, no, es que este niño está muy malcriado, está muy haragán, no quiere hacer nada, se queja de que le duele aquí, y son cosas, ¿verdad? Pues son síntomas de estrés, ¿verdad? Son síntomas de que tal vez hay alguna tristeza o haya algo, que son aspectos que requieren de atención clínica, que requieren de apoyo. Aclarar esa parte porque pues he visto que mucha gente dice, ay, sí, es que yo me siento mal, que ya no aguanto el estrés, y uno le dice, bueno, ¿y ha buscado apoyo psicológico? Ay, no, pero ese cómo va a ser si yo no estoy loco, si yo lo puedo controlar. Si uno lo puede controlar, está en un estado óptimo. Si uno lo puede controlar, uno descansa. Si uno lo puede controlar, no tiene dolores de cabeza, no se siente desesperado, no se le acelera el corazón, porque obviamente es algo que se puede manejar. Entonces, hacer ver esta situación es muy importante para que la familia pueda estar en un ambiente estable y pueda mantener un buen estado de salud mental. Muchas gracias, licenciada. ¿Se podría decir que este estrés que los padres de familia, los niños, los adolescentes y los docentes manejan es normal como consecuencia de esta virtualidad a la que no estamos acostumbrados? No me atrevería a decir que es normal, pero es algo que es muy esperable. A toda la pandemia nos tomó por sorpresa, como dijo el licenciado. Esto es algo que nunca, pues, en los últimos 100 años había ocurrido.
Y pues definitivamente es algo a lo que como seres humanos nos tenemos que aprender a adaptar. Y obviamente cuando es algo que es muy abrupto o que requiere de un proceso de adaptación y pues de cierto estrés, ¿verdad? En lo que uno se va adaptando a las situaciones, ¿verdad? Como explico, todo se recargó, ¿verdad? Al hogar. No estamos moviéndonos de un lado hacia el otro, no estamos interactuando personalmente con otras personas y obviamente eso también lo resiente nuestra psique, pues que por seres eminentemente sociales. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Galicia, regreso con tu persona nuevamente. El martes ya estamos en septiembre, ya casi a 2 meses de concluir el ciclo lectivo normal, si estuviéramos en un ciclo lectivo con presencialidad, de acuerdo al promedio. Como Ministerio de Educación, Luisito, ¿cuáles son las instrucciones al día de hoy? Porque es una pregunta recurrente en redes sociales, si va a haber decreto, cómo van a concluir los estudios los graduandos, cuáles son las modificaciones que hubieron y en sí cómo va a concluir el ciclo escolar 2020 y cómo podría comenzar el ciclo escolar 2021. Licenciado Galicia. Bueno, claro que sí. Bueno, compartirles de que hasta el momento, de una manera oficial por parte del Ministerio de Educación, no había un pronunciamiento. No obstante, se tiene conocimiento por parte de la Comisión de Educación del Congreso de la República que se maneja la postura de que el ciclo lectivo no debiera de terminar a través de un decreto. Esto tomando en cuenta el sacrificio y el esfuerzo de los estudiantes que han estado dentro de este proceso de aprendizaje-enseñanza a través de las plataformas. Pero lógicamente esto no lo podemos evidenciar ni probar en el sector oficial en su totalidad, ante la crisis y la realidad económica y la extrema pobreza que se vive por parte de miles de guatemaltecos, que recordemos que de una u otra forma nuestros niños del área rural, de las escuelas públicas, llegan a los centros educativos en tiempos normales, principalmente por el tema de la refacción escolar, en este caso por el tema del almuerzo escolar. Entonces son realidades que no podemos obviar y por ello mismo es de que se debe de analizar tanto en el sector público como en el sector privado las disposiciones. Ahora, ya que estamos iniciando este mes de septiembre, ya han habido varios pronunciamientos de centros educativos públicos y privados en donde en el tema de las fiestas de septiembre, las fiestas patrias, no van a haber mayores pronunciamientos por respeto, en este caso, a las personas que han fallecido por COVID-19, de igual manera a las personas que están enfermas, que están en etapa de recuperación, pero no obstante no es el sentir de algunos otros centros educativos. Pero lógicamente en este caso, lo que sí nos queda es como autoridades estar atentos a las disposiciones presidenciales, a las disposiciones del Ministerio de Educación referente a cómo puede terminar este ciclo lectivo. Salió por ahí también una información que ahí sí que no de forma oficial, que se dice que en el sector privado podrían terminar las clases en el mes de septiembre, octubre, como en tiempos normales. Y en el caso del sector oficial podrían terminar las clases más o menos por la quincena del mes de diciembre, lógicamente por la misma de que no ha sido continuo este proceso de aprendizaje-enseñanza, pero de forma oficial no ha habido ningún pronunciamiento, pero seguramente al tener la información oficial, como autoridades departamentales, vamos a estar informando. Ahora, ¿cómo va a iniciar el ciclo lectivo 2021? Seguramente va a iniciar, yo considero que no va a ser el primer trimestre del 2021, pienso que podría ser después de Semana Santa, lógicamente con nuevas modalidades, con disposiciones preventivas, disposiciones sanitarias para prevenir cualquier otro brote de esta pandemia, esperando lógicamente en Dios, esperando en la voluntad de Dios, de que lo más pronto posible pueda conseguirse y obtenerse la cura, una vacuna que ya pueda en este caso curar por completo o evitar el contagio de esta enfermedad para que regresemos a esa normalidad que todos estamos acostumbrados, porque si es algo atípico, es algo que ha afectado, como bien lo mencionó la licenciada hace unos minutos, esto ha afectado fuertemente las emociones, ha afectado en este caso también la situación psicológica, emocional de miles de padres de familia,
Les comparto que en el caso de Dirección Departamental de Educación de Quetzaltenango hemos tenido conocimiento de cientos, ahí sí que realmente de varias denuncias que han ingresado por violaciones a derechos humanos en el tema propiamente de los problemas que se están suscitando dentro de los centros educativos. Tuvimos casos, aunque ustedes no me lo crean, de cobros no autorizados por plataformas que son completamente gratuitas por parte de centros educativos. De igual manera, también tuvimos problemas con padres de familia que manejan el argumento que al no estar el educador, el maestro, en contacto directo con los hijos, ellos consideran que no es un proceso de aprendizaje-enseñanza tan eficiente, y por ello mismo algunos se niegan a pagar las colegiaturas. De igual manera, por la misma situación económica y la crisis económica que ha venido afectando la pandemia, lógicamente esto ha afectado el bolsillo de las familias guatemaltecas, quetzaltecas en este caso. Y también hemos tenido varias solicitudes de traslados de estudiantes del sector privado al sector oficial, que era algo que más o menos por allá en marzo lo veníamos platicando ya con algunos compañeros a nivel de Dirección Departamental de Educación. También con el respetable maestro Polarios hicimos este análisis, que se tenían que trabajar todas las herramientas viables ante un traslado masivo de estudiantes del sector privado al sector público por la misma situación de la crisis económica. Pero para concluir, podría decir que oficialmente no tenemos una disposición concreta, que seguramente en estos meses tiene que estar saliendo, pero a criterio particular y a título particular, no creo que el ciclo lectivo se vaya a ganar por un decreto. Licenciado Galicia, hace un mes abordamos este tema y según las estadísticas se indicaba que a nivel nacional se estaba llegando a un 60% aproximadamente de los estudiantes en esta educación virtual. Para el caso de Quetzaltenango, escuché un informe del licenciado Tito Huinac, director departamental de educación de Quetzaltenango, que él decía que en Quetzaltenango se estaba alcanzando una cobertura del 75% aproximadamente. Te pregunto así muy puntual, ¿esa cifra se mantiene, bajó, subió o a qué porcentaje no se está llegando en educación virtual en modalidad Classroom y qué se va a hacer? ¿Cuál es la estrategia que el Ministerio de Educación va a implementar para llegar a ese 25%, si fuera el caso de Quetzaltenango, para que puedan concluir adquiriendo los conocimientos mínimos? Bueno, claro que sí, precisamente ese tema fue un tema de discusión ante el diputado de Quetzaltenango, el doctor Adán Pérez y Pérez, donde él advierte esta problemática, y compartirles que ese porcentaje se ha mantenido, pero hablando propiamente del sector privado. En el sector oficial son porcentajes mínimos ante la realidad económica, ante el acceso a la economía de varias familias guatemaltecas. Ahí es donde el Ministerio de Educación ha implementado todas las estrategias, que recordemos que el acuerdo ministerial 1171-2010 habla de la flexibilidad del proceso de aprendizaje-enseñanza. También habla de la implementación de algunas herramientas como un plan de mejoramiento o una adecuación curricular que aplica en este momento por los temas emocionales, por el tema psicológico de la afectación de una pandemia. Y todos estos instrumentos son los que se han venido analizando a través de la Subdirección Técnica Bilingüe Intercultural de la Dirección Departamental de Educación, con el objetivo de que el Ministerio de Educación, que el Estado tenga presencia en todos los sectores a través de todas las herramientas. Les comparto que se emitió un dictamen jurídico de oficio hace como un mes, en donde se les sugiere al señor director departamental de Educación, el licenciado Francisco Tito Huinac-Chiló, que él pueda coordinar con la venia de la Subdirección Técnica Bilingüe Intercultural, que la preside la licenciada Violeta Sam Olop, para que se pueda trabajar una circular, que por cierto ya se trabajó para los señores supervisores educativos, donde se les instruye que ellos puedan crear una orden a los directores de todos los planteles del sector público y del sector privado del departamento de Quetzaltenango, con el objetivo que se apliquen todas las herramientas posibles, toda la tecnología posible, todas las herramientas que estén al alcance, en este caso del educador y del educando, para no afectar al estudiante, que se den las deserciones estudiantiles o a finales del ciclo lectivo el tema de las reprobaciones, o que comiencen a reprobar los estudiantes de forma masiva, porque aquí es donde se deben de aplicar las adecuaciones curriculares y los planes de mejoramiento
por parte de las comisiones de evaluación de los aprendizajes de cada centro educativo. Es decir, que el Acuerdo Ministerial 1171-2010, evocado lógicamente con la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el artículo 51 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, establece el principio infantocéntrico, o sea, el principio del interés superior del niño, que debe de aplicarse en todas las decisiones del poder público, no siendo la excepción en este caso el Ministerio de Educación. Y precisamente esta circular eso es lo que regula, que debe de aplicarse todas las herramientas posibles. Por ejemplo, en este caso concreto, la utilización de los canales televisivos donde el Ministerio de Educación está aprovechando para poder llegar a esos lugares donde solamente se tiene acceso a un canal y un canal de televisión nacional, no a un cable. De igual manera, aplicar todas las herramientas posibles que estén en el alcance del educando para poder transmitir el conocimiento y de esta forma lograr este proceso de aprendizaje-enseñanza y no afectar a nuestros niños ni a nuestros adolescentes ante esta crisis sanitaria. Gracias, licenciado Galicia. Las personas que están viéndonos en la plataforma de Facebook pueden hacer sus preguntas. Ya vamos a llegar a la fase de preguntas del público de forma directa. Y antes de llegar a las conclusiones y recomendaciones también de nuestros expertos, yo quisiera preguntarle a la licenciada Marcela Morales, desde su experiencia como psicóloga, a casi 6 meses de pandemia y en una modalidad virtual, que es muy posible que la terminemos este año y que se comience inclusive el 2021, la señora ministra lo indicó en declaraciones a la prensa, que de regresar al sistema educativo nacional en 2020 y dependiendo del sistema de alertas por semáforos y las normativas vigentes, era muy probable que se regresara de manera escalonada. Es decir, la virtualidad llegó para quedarse. Licenciada Marcela, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los tiempos recomendables para impartir docencia, clases en vivo, las classroom, desde los niñitos de preprimaria, los niños de primaria, los de secundaria, nivel medio y en el nivel universitario? ¿Cuál sería el tiempo recomendable desde su experiencia? Gracias, licenciado. Pues quiero comentarle que definitivamente esto nos va a invitar a ser como más creativos y en el sentido de poder diseñar nuevas maneras, digámoslo así, de distribuir el aprendizaje. Respecto a los niños más pequeños, en realidad los métodos audiovisuales no están autorizados, digámoslo así, o permitidos por el momento en el desarrollo que ellos se encuentran y por el nivel de adictividad que esto puede generar en sus cerebros. Digámoslo que ellos sí necesitan un trabajo más personalizado y directo. Como lo dijo el licenciado, aquí es muy importante que los padres se involucren y que el contacto sea directamente con ellos en las instrucciones que se les pueda dar a ellos para poder facilitar el aprendizaje de los niños. Con respecto a los niños de primaria, estamos hablando que en realidad el contacto con un aparato electrónico es aproximadamente de 1:30 a 2 horas. Y posterior a eso, el niño no tendría por qué estar más tiempo delante de un aparato electrónico, independientemente si es para clases, para ocio o por otra situación. Y pues el tiempo para los adultos, pues vamos que está recomendado aproximadamente, sin mucho, igual de 2:30 a 3 horas. Y pues obviamente esto requiere, ¿verdad?, que nosotros podamos distribuir los tiempos de aprendizaje. Está comprobado que nosotros tenemos aproximadamente un tiempo de atención de 30 a 45 minutos y pues ya lo demás es pues un esfuerzo sobrehumano y en realidad no es efectivo, digámoslo, a nivel de aprendizaje. Entonces, mi sugerencia es, ¿verdad?, que de aquí en adelante, como les digo, tenemos que diseñar nuevos métodos que nos permitan a nosotros distribuir el aprendizaje de una forma adecuada y no únicamente enfocarnos en llenar contenidos y en cumplir con currículas. Si es que nosotros queremos que nuestros jóvenes en realidad tengan un aprendizaje de calidad. Muchas gracias, licenciada. ¿Qué podría entonces usted recomendarle a los docentes y a los padres de familia para poderse organizar de acuerdo a estos tiempos? Pensemos que en la casa hay 3 a 5 niños y solo hay acceso a una computadora
y algunos teléfonos celulares. Una complicación, es parte de estos efectos y desafíos de esta virtualidad. ¿Qué usted como profesional le puede recomendar entonces a los docentes y a los padres de familia a estas alturas? Bueno, yo creo que esa es una pregunta un poco difícil de responder porque esto es algo que no tiene que ver directamente con lo psicológico, sino más bien pues es una situación que tiene que ver más con lo social, por así decirlo. Eh, yo lo que recomendaría es que como padres podamos distribuir bien nuestros tiempos, como lo explico. Como explico, ¿verdad? Los catedráticos tenemos que ser muy conscientes en el trabajo que estamos distribuyendo y en la forma en la que estamos enseñando. También pienso que como lo explicaba, ¿verdad? Los padres tienen que estar involucrados y los catedráticos muy involucrados en el proceso de poder inducir a los padres en que ellos sean este apoyo principal y primordial para que esto pueda ser efectivo y pues que si estamos hablando que los momentos de atención pues son muy cortos, que el trabajo esté reducido, ¿verdad? A calidad y no a cantidad. Muchas gracias, licenciada. Licenciado Galicia, una de las preguntas que nos hacen de nuestros amigos televidentes es si existe algún proyecto, si existe alguna propuesta de parte del Ministerio de Educación o si ha considerado para Quetzaltenango a nivel nacional el poder facilitar plataformas, internet, servicios, para que la población que no tiene ese alcance del 60% promedio, que en su mayoría yo pensaría que es el sector de colegios privados, para poder tener acceso a esta virtualidad en forma total, o cuál es la estrategia del Ministerio de Educación, cómo seguirá trabajando de acuerdo a los contenidos mínimos, porque de acuerdo a lo que dice la señora ministra, vamos a comenzar el ciclo escolar 2021 de forma semipresencial. Bueno, claro que sí, compartirles de que a nivel nacional ya se presentó un proyecto, no de forma oficial, sino utilizando la virtualidad, al despacho de la señora ministra, donde se sugiere que en base al artículo 257 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los gobiernos municipales se dice que deben de invertir el 90% de dicho presupuesto en educación y en salud. Y en base a este argumento constitucional, el proyecto consiste en que los gobiernos municipales, en convenio con el gobierno central a través del Ministerio de Educación, puedan proporcionar lo referente a un tipo de internet gratuito, en los municipios, con el objetivo de que las personas o los padres de familia que sí cuenten con aparatos tecnológicos o cuenten con un teléfono inteligente o computadoras en sus hogares puedan tener ese acceso al internet y de esa forma poder viabilizar el proceso de aprendizaje-enseñanza. De igual manera se presentó ese proyecto aquí a nivel de Quetzaltenango con el objetivo de que se pueda viabilizar y contar con esta gratuidad prácticamente del internet, porque lo mismo que mencionamos hace unos minutos con la energía eléctrica, un corte de energía eléctrica aquí en el municipio de Quetzaltenango o a nivel de departamento, hoy por hoy se debe de entender como afectar a miles de estudiantes dentro de su proceso de aprendizaje-enseñanza. Y precisamente esa idea y esa propuesta nace de la Asociación de Colegios Privados a través de la licenciada Blanca Elizabeth Galicia Guillén, quien presenta esa noción para que nosotros podamos proponerlo ya de forma oficial. De igual manera se trabajó esto a nivel del despacho de la Dirección Departamental de Educación. Pero lógicamente estrategias son las que se van a estar utilizando. Se ha hablado, eso solo se ha platicado, de poder celebrar convenios con algunas empresas proveedoras de este servicio para que puedan fortalecer lo referente a la implementación de computadoras en las escuelas públicas, entiéndase Telefónica, que nos han apoyado mucho, con CEL, por ejemplo, claro, para que se puedan proporcionar las computadoras en un momento determinado, ya pensando en el regreso del ciclo lectivo 2021, pero lógicamente solo son estrategias. Recordemos de que lamentablemente a nivel de presupuesto, educación no es prioridad a nivel nacional, manejamos presupuestos muy bajos. Según el último dato de la Organización de Naciones Unidas para el Programa
para el Programa de Desarrollo Humano, se habla de un 2.3% del Producto Interno Bruto. Países modelos como por ejemplo Finlandia, que no les afectó severamente esta pandemia porque ellos ya habían invertido en educación y en salud, ellos están invirtiendo el 13% del Producto Interno Bruto en educación, en salud, y lógicamente no hubo una afectación tan severa como lo que se está viviendo aquí en Guatemala. Países, para no ir tan lejos, como Costa Rica, que han invertido en educación y en salud por décadas, lógicamente no les viene a afectar tan seriamente y tan frontalmente como a nosotros los guatemaltecos problemas de esta magnitud. Que aclaro, la pandemia es mundial, pero no obstante algunos países que han previsto, que han invertido en educación y en salud, no están saliendo tan afectados como algunos países que realmente no ha sido prioridad el tema de educación y salud. Licenciado Galicia, ya que tocaste el tema del sector de colegios privados, dentro de los desafíos y efectos a casi 6 meses de esta suspensión generalizada, ¿qué se ha analizado? Ya hay posibilidades con solicitudes de algunos cierres de colegios en Quetzaltenango. ¿Cómo se debe de abordar ese tema del pago de las colegiaturas? ¿Qué debe hacer el padre de familia si ya no está en posibilidades de poder pagar? Y finalmente, ¿cuál es el proceso para poder trasladar a los estudiantes del sector privado al sector oficial si se da este caso, que el padre de familia tiene 3, 5 hijos, se quedó sin trabajo, le suspendieron su contrato, no tiene para pagar? ¿Cuál es esa consecuencia o ese efecto en el tema puntual del sector de colegios? Bueno, recordemos que en tiempos normales y en tiempos anormales o atípicos como el que estamos viviendo, los centros educativos deben de observar siempre lo que reza la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y de igual manera el Acuerdo Gubernativo 52-2015 y el Acuerdo Gubernativo 36-2015 referente al pago o referente a la no retención de expedientes por el incumplimiento de pagos, pero también colocándonos en el contexto de la realidad de los centros educativos. Ellos manejan planillas, ellos manejan compromisos de pagos y lógicamente al gozar de un servicio está la contraposición del pago, y esto no lo dice este servidor, eso lo dice la ley del ADIACO. Entonces, en consecuencia, las autoridades del gobierno central, previendo esta situación, en las disposiciones presidenciales y en las disposiciones propias de cada ministerio se estableció lo referente a la continuidad del servicio educativo en el sector privado, celebrando siempre y cuando un convenio de pago los padres de familia para comprometerse al cumplimiento con esta obligación. Pero lógicamente, al normalizarse algunas situaciones ya dentro del enfoque económico, lo que se persigue es de que los padres de familia que sí realmente cuenten con los recursos económicos, que puedan en este caso hacer efectivo el pago de los servicios ya gozados, es decir, la prestación del servicio educativo. Lamentablemente algunos padres astutos, diría yo, incorrectamente están aprovechando esta pandemia para argumentar o manejar la tesis de que al no recibir la clase directamente dentro del centro educativo con el educador, no se está prestando el servicio como se debe de prestar, de una forma astuta, de una forma, digamos, de mala fe, toda vez de que en los centros educativos privados no es que no deseen dar el servicio educativo dentro de las aulas, dentro del edificio escolar, sino que por las disposiciones presidenciales y ante esta pandemia que está cobrando ya la vida, ya casi, recuerdo un dato, si no estoy mal, ya casi 2.300 personas muertas por esta pandemia desde que inició en el mes de marzo. Lógicamente se debe de resguardar la vida de los niños, de los adolescentes, que a la luz de la verdad sería un foco letal de contagio para toda la sociedad guatemalteca. Por ello mismo es de que se dio el tema de la suspensión de clases. Pero lógicamente en este caso la salida correcta es la celebración de convenios de pago. Pero si ya realmente la economía, las riquezas, el tema patrimonial de las familias no le permite continuar dentro del centro educativo, lo que se tendría que hacer es presentar una solicitud para el traslado del código estudiantil al sector oficial. Este trámite, ¿cómo se realiza? Los traslados lo regula el Acuerdo Ministerial 1171 de 2010. La solicitud se presenta en primera instancia ante el director del plantel educativo. Él la va a providenciar ante el supervisor educativo correspondiente, lo traslada a la Dirección Departamental de Educación, específicamente a la unidad de códigos, lógicamente ya teniendo previsto a qué centro educativo público se va a trasladar,
para que se pueda generar el traslado del código estudiantil, acumulando lógicamente los punteos, las notas que se obtuvieron dentro del centro educativo privado. La pregunta es, ¿algún director puede retener el expediente y no permitir ese traslado? Nadie, ni en el sector público ni en el sector privado, porque es un derecho que tienen los padres de familia. Pero aclaro, esto es ante una realidad económica que realmente el padre de familia no pueda cumplir con esta obligación. Pero aquellos padres de familia que sí pueden cumplir con esta obligación deben de recordar que en los centros educativos privados también hay padres de familia que son los trabajadores que viven del sustento que están obteniendo, de la remuneración, del estipendio que se está obteniendo en el centro educativo. Gracias, licenciado Galicia. Con la respuesta que nos indica el licenciado, debemos de confirmar nuevamente que como seres humanos debemos de ser bastante empáticos en esta situación inesperada para todos, ponernos en el lugar del estudiante, ponernos en el lugar del docente, ponernos en el lugar del padre de familia y encontrar las estrategias y las mejores soluciones que menos afecten, porque hay personas que sí están siendo más afectadas por esta situación de la pandemia. Licenciada Marcela Morales, ya casi llegando a la etapa de las recomendaciones y conclusiones de estos efectos de la educación a distancia virtual y remota, desde su experiencia como psicóloga, ¿cómo debe ser el entorno? ¿Cómo debe ser lo más recomendable para que el estudiante, el niño, el adolescente pueda recibir su clase remota, su clase en vivo? ¿Qué recomienda usted y qué debemos de tomar en cuenta todavía con estos 2 meses o 3 que todavía faltarán de virtualidad para este año, para que sea un poco más efectivo? Usted ya nos explicó los tiempos que usted recomienda para estar conectados detrás de un dispositivo, pero ¿cómo debe estar el entorno desde su experiencia? Bueno, gracias. Digamos que en el ambiente físico es muy importante que exista un espacio en donde el niño pueda realizar su trabajo. Sobre todo si son niños chiquitos, pues que cuenten con un espacio en donde ellos puedan realizar las prácticas de su motricidad y lo que se necesita, ¿verdad? Eso es necesario, digámoslo así. En el aspecto emocional, pues que tanto los padres como los hermanos puedan tener una relación armoniosa. Y pues si en este caso pues esto no sucede, pues es muy importante poder buscar el apoyo profesional para poder apoyar a que estos niños tengan una buena capacidad emocional para poder absorber su aprendizaje. Muchas gracias, licenciada. Licenciado Galicia, ¿de qué forma? Es otra de las preguntas recurrentes. ¿Cuál es la recomendación que el Ministerio de Educación ha instruido a los supervisores educativos, tanto del sector oficial como privado, para poder evaluar a los estudiantes? Porque es lo que se están preguntando ahora. No va a haber decreto del Congreso de la República, no va a haber acuerdo gubernativo, no va a haber acuerdo ministerial que indique que van a ganar de oficio. ¿Cómo van a ser calificados? ¿Y qué recomendarías a los docentes y a los directores para que tomen en cuenta en cuanto a la disciplina? Inclusive, ¿es posible que un estudiante, por ejemplo, que tenga su classroom a las 9 de la mañana y se conecte hasta las 9:10, se desconecta y pues no muestra ese grado de responsabilidad? ¿Es aplicable el normativo disciplinario? En este punto, ¿qué es lo que recomienda el Ministerio de Educación y qué instrucciones se han girado al sector privado y al sector público para poder evaluar de una forma eficiente a los estudiantes? Muchas gracias. Pues precisamente es un tema que se debe de analizar desde el enfoque doctrinal, porque previamente al nuevo currículum nacional base, el modelo educativo que se manejaba en América Latina y en algunos países del mundo occidental era el conductismo de Watson, que prácticamente consistía en la repetición, en la memorización, en el estímulo a través de aprendizajes, con un modelo completamente ambiguo, digamos, al contexto de la realidad y del enfoque de la normativa vigente. Recordemos que hoy por hoy el modelo educativo que inspiró las reformas educativas en América Latina y especialmente en Guatemala a través de un nuevo currículum nacional base es el modelo del constructivismo de Jean Piaget y de Vygotsky. Y en este caso concreto
Nuestro currículo nacional base va enfocado a un modelo de aprendizaje de las enseñanzas desde un modelo flexible. Y esto no lo dice este servidor ni la doctrina, sino que está regulado en el Acuerdo Ministerial 1171-2010, que es el reglamento de evaluaciones de los aprendizajes de la enseñanza. Es decir, que en este caso el educador y las comisiones de evaluación de los aprendizajes de cada centro educativo, público, privado o de diferentes modalidades, deben de encuadrarse al contexto de la realidad, al enfoque de una de otra forma de esa psicosis social que se está viviendo, no solo del estudiante, entiéndase, del educador, del educando, sino también de los padres de familia, porque recordemos que si nos evocamos al modelo educativo prusiano, en el siglo XVIII, en la época de la Revolución Industrial, el sistema educativo surge como un desahogo para que los padres de familia puedan enviar a sus hijos a un centro educativo en lo que la producción de la economía evolucionaba de una manera eficiente. Es decir, que era un desahogo para los padres de familia, para la productividad del sistema de una u otra forma económico dentro de la revolución industrial. Pero lógicamente esto es parte de la historia de la educación. Y de una u otra forma, en la actualidad, como bien lo mencionó la licenciada hace unos minutos, de una u otra forma, el modelo que se tiene es de que papá es el que sale a trabajar y mamá se queda en la casa, pero hoy por hoy sabemos que muchas familias guatemaltecas, ante la realidad económica, trabaja papá y mamá, y ese era el modelo. Entonces prácticamente los niños eran enviados al sistema educativo desde los 3, 4, 5 años, como un tipo de guardería, ¿verdad? La etapa 4, 5 y 6. Y esto es lo que el constructivismo de Jean Piaget establece, que el sistema educativo debe de ingresar a los 7 años. Pero bueno, ese es otro tema de discusión, es otro tema de análisis profundo, pero a lo que quiero llegar es que de una de otra forma el aprendizaje en este momento es diferente, porque como bien lo mencionó la licenciada hace unos minutos, ese contacto directo de los papás con los hijos se vuelve como un facilitador más, donde el padre de familia ahorita es prácticamente el educador, recibiendo directrices del maestro a través de estas plataformas para que el aprendizaje sea significativo. Pero de una o de otra forma se está regresando al sistema educativo inicial, evocando, por ejemplo, el sistema educativo de Atenas, de Grecia, con el sistema musical, la educación musical, la educación gimnástica, donde en el hogar era donde se aprendía la enseñanza, para que el Estado ya simplemente lo tomara a los niños a los 7 años para ya la formación de un ciudadano. Pero bueno, esto es parte de la historia educativa, pero a lo que quiero llegar con esto es de que el modelo actual que tenemos con el constructivismo de Jean Piaget y de Vygotsky nos establece que la evaluación es flexible. Las evaluaciones deben de ser flexibles. Aquí el conductismo ya no debe de prevalecer, o sea, el memorizar conceptos, ideas, números, no. Aquí debemos de simplemente asimilar el conocimiento en base a experiencias previas para construir conocimiento, y que sea el conocimiento significativo y eficiente, o sea, aprender lo que nos va a servir para la vida, no aprender un montón de conceptos. Y esto es lo que ahorita debe de aprovechar el educador, simplemente dar esas cápsulas de conocimiento, lo que más le vaya a servir en este caso al estudiante. ¿A qué quiero llegar con esto? Ahorita no podemos tener modelos de evaluación drásticos, no podemos tener modelos de evaluación que sean de una u otra forma retro, si se quiere ver así, sino que las comisiones de evaluación deben de aplicarse y encuadrarse al contexto de la realidad, y afortunadamente el Acuerdo Ministerial 1171 nos permite la flexibilidad de la evaluación. Muchas gracias, licenciado Luis Galicia Guillén, asesor jurídico del Ministerio de Educación en Quetzaltenango. Agradecemos también a la licenciada Marcela Morales Camposeco, psicóloga clínica con amplia experiencia. Estamos llegando ya a la etapa de las recomendaciones para finalmente tener las conclusiones de ustedes. Licenciada Marcela Morales, desde su experiencia como psicóloga, luego de que ya analizamos los efectos y los desafíos de esta educación virtual y a distancia, ¿cuáles serían las recomendaciones para los estudiantes, para los padres de familia
para los docentes para concluir este ciclo lectivo con virtualidad, que ya estamos a un par de meses o 3 meses para concluirlo en el sector privado, o menos quizá, y poder comenzar el 2021, pensar en recomendaciones muy puntuales, ya con 6 meses con esta casi que nueva normalidad. Le escuchamos, licenciada. Bueno, muchas gracias. Creo que la recomendación para los docentes pues iría más relacionada en poder estar en contacto más que todo con los padres de familia para poder conocer directamente cuáles son las necesidades y las dinámicas de ese hogar, para que ellos se conviertan en facilitadores y promotores de la educación de los jovencitos o de los niños que están en casa. Pues asimismo creo que es muy importante tratar el punto, ¿verdad?, sobre la recarga de trabajo. Ya de por sí he tenido yo pacientes que han estado conmigo, niños de establecimientos educativos donde terminan las tareas a la 1 de la madrugada porque al día siguiente lo tienen que entregar, y pues venden mucho esta situación como que esto es calidad académica, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante que se pueda analizar lo que explicaba, ¿verdad? Que no sea tanto cumplir con currículos, sino más bien enfocarse en la calidad de la enseñanza que se va a dar para que los niños tengan un aprendizaje más significativo. Padres, pedirles que sean muy, muy pacientes, muy amorosos y muy comprensivos con sus hijos. Definitivamente, si ustedes están observando una conducta que a su parecer pues no es la más adecuada, pues les pido su empatía. No estamos acostumbrados a estar encerrados, y si para nosotros es algo difícil, para nuestros niños lo es aún más. Necesitamos amarlos, necesitamos comprenderlos, proveerles de sus necesidades, y eso significa estar involucrados en el proceso de aprendizaje de ellos, también estar al pendiente de qué es lo que ellos están viendo. La computadora tiene que estar en un espacio visible para todos, ¿verdad? Y que no sea justificación de que como yo no sé cómo usar el aparato, ¿verdad?, o a mí nunca me enseñaron a usar esta aplicación. Hay muchos peligros en las redes, muchísimos, de los cuales tenemos que estar al pendiente y tenemos que estar enterados, y pues también los colegios deben enterar a los padres de estas situaciones para que juntos puedan velar también por la integridad de sus hijos. Y pues a los jóvenes, ¿verdad?, pues decirles que es muy importante que puedan invertir en su tiempo. Es muy importante que en el hogar se maneje la disciplina, como lo hablábamos, ¿verdad? Ser disciplinado no es que haga esto, vaya allá, eso no es así. Es el hecho que nosotros como padres desde pequeños inculquemos a nuestros hijos sobre la cooperación, sobre los tiempos, para que para nosotros sea más sencilla también el apoyo que les vamos a dar. Es un error pensar, ¿verdad?, que la mamá tiene que estar ahí a la par diciéndole al niño qué es lo que tiene que hacer. Si yo fomento desde pequeño en mi hijo la responsabilidad, no necesito estar allí atrás viendo qué es lo que está haciendo, porque el niño va a saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces es un buen tiempo para que como padres nos formemos también en el trabajo en equipo, y esto solo es algo que los niños aprenden cuando observan a las parejas cooperar. Licenciada, muy puntual en este tema, ¿es recomendable que los niños pequeños de primaria se vuelvan más independientes al momento de sus clases y que tengan esa privacidad y se conecten solos, digamos, se vuelven expertos? ¿O esa parte de la supervisión que usted recomendaba, en qué momento? ¿Sí es recomendable que ellos solitos hagan todo o tiene que estar el padre de familia supervisándolos todo el tiempo? Bueno, con respecto al uso de los aparatos electrónicos, sí tiene que estar el niño bajo supervisión. Yo me refiero más al trabajo que ya va propiamente a las tareas, ¿verdad? Que obviamente si yo como padre logro inculcar en mi hijo, ¿verdad?, lo que haga las situaciones como deben de ser, pues yo debo de darle esa confianza, ¿verdad? Respecto a los aparatos electrónicos, al uso que hace, pues ya les comento, ¿verdad? Lo ideal es que un joven pueda tener celular a los 18 años, y pues todavía sí estamos un poquito dudosos, ¿verdad?, de la capacidad que tiene esta persona para poder hacer un uso responsable, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, sé de personas, ¿verdad?, que ya están recibiendo cyberbullying, que les hackean las cuentas, los mismos niños del colegio, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no hay supervisión, porque hay un ambiente en el hogar que es muy pesado,
o lo que sea, ¿verdad? Y entonces por lo mismo se requiere mucho de la supervisión en esos casos, ¿verdad? Que los niños estén haciendo lo que están haciendo, utilizando el aparato como corresponde y como explico, la computadora no debe estar en la habitación de los hijos, debe estar en un espacio que quede a la vista de los padres y de lo que se está haciendo. Muy interesante, tendremos que hacer un programa solo para el uso de las redes sociales porque ya no dio el tiempo para preguntar a qué edad es la adecuada, si a partir de los 13 años ya pueden utilizar Facebook, aunque las condiciones en teoría indican que tendría que ser, como dice la licenciada, a partir de los 18 años, pero sabemos que la realidad es otra. Los adolescentes ya utilizan Facebook, más con esta pandemia y esta virtualidad, por esa falta de supervisión que decía la licenciada, y que los padres de familia nos debemos involucrar y no dejar solos a nuestros hijos, porque ojo, pueden estar perdiendo el tiempo en redes sociales donde están en peligro, pero repito, haremos un programa solo para el manejo de redes sociales. Licenciado Luis Galicia Guillén, llega el momento de tus conclusiones y tus recomendaciones, y si algo muy importante hizo falta abordar en este espacio, puedes aprovechar estos minutos para las conclusiones en cuanto a lo que analizamos con estos efectos de la educación a distancia. Muchas gracias. Referente a la disciplina, es un tema que ya no toqué. El Acuerdo Ministerial 01-2011 y sus reformas, el 1505-2013 y el 2718-2017, regulan lo referente a las comisiones de disciplina en los centros educativos públicos y privados. Lógicamente, en este caso concreto, ante la pandemia que estamos viviendo y este tipo de modalidad educativa, esa disciplina la deben de ejercer directamente los padres de familia. La comunicación tendría que ser directa entre el educador y el padre de familia, informándole, por ejemplo, que el estudiante tal no se está conectando a la hora y ya es el papá el que tendría que explicar. Justificaciones siempre van a haber, máximo ante los cortes de energía eléctrica, falla la tecnología, vean ustedes hace unos minutos porque nos conectamos por un error de tecnología. Entonces, situaciones así siempre se van a dar, pero es importante que sea de conocimiento de los padres de familia. Ahora, propiamente dentro de las conclusiones, en primer lugar quiero concluir de que lo que estamos viviendo es algo atípico. Esta pandemia es atípica, lamentablemente esto a esta magnitud no lo vivieron ni nuestros padres ni nuestros abuelitos, a esta magnitud de lo que se está viviendo. Es algo novedoso, es algo que está afectando a la humanidad, ya no solo a los latinos, esto está afectando a toda la humanidad. Está afectando la economía, está afectando las familias, está afectando de una u otra forma aquellas relaciones, aquellos contactos físicos que teníamos, con nuestros familiares. De una u otra forma está afectando el tema familiar. Entonces, porque es muy diferente el tener el contacto físico con los hermanos, con los papás, que por redes, por una llamada, por una videoconferencia. Lógicamente, si a nosotros los adultos nos está afectando, se pueden imaginar ustedes a nuestros niños, a nuestros estudiantes. Lógicamente, fue una situación que de una u otra forma vino a cambiar la forma de vida normal. En consecuencia, mi recomendación va encaminada desde el siguiente punto de vista. En primer lugar, para las autoridades, prever que ante este tipo de escenarios se debe de manejar las mejores políticas de gobierno y políticas de Estado para que cuando se dé una situación de esta magnitud no sea tan frontal y tan afectoso, en este caso tan lesivo, un daño de esta naturaleza. Lógicamente, si se va a invertir en educación, en salud, décadas en este país, no estaríamos viviendo lo que se está viendo en este momento en Guatemala. Número uno, en el caso de los educadores, de los maestros, encuadrarse al contexto legal, al contexto de la realidad social también, y recordar que las normativas ya regulan las estrategias, por ejemplo, los planes de mejoramiento, las adecuaciones curriculares, recordar que la acción debe de ser flexible, ya lo mencioné con antelación, y lógicamente a los propietarios de los colegios encuadrarse al contexto de la realidad social, el tema del desempleo, el tema de la crisis económica que está afectando a nivel de Guatemala. En el tema de los educadores del sector oficial, simplemente obedecer las instrucciones que está emitiendo el Ministerio de Educación, cumplir con los parámetros, cumplir con las disposiciones legales en este caso,
guardar siempre la protección, las medidas sanitarias. Específicamente me refiero en el momento de la entrega de los alimentos de la alimentación escolar, de las guías didácticas, tratar de aprovechar a lo máximo, cumplir con todos los protocolos minuciosos que el Ministerio de Educación ha emitido. En el caso de los padres de familia, de decirles de que deben de aprovechar a lo máximo este momento histórico, el compartir con sus hijos, que no lo vean como una carga, como un problema, como algo que vino a cambiar toda la agenda de vida, porque hemos tenido casos realmente, como bien lo mencionó la licenciada con antelación, hasta bromas han salido de que quien va a encontrar la cura de COVID-19 van a ser los papás, porque los papás ya están desesperados pues, de tener a sus hijos tantas horas, pero no lo vean así, véanlo como algo que la vida lo está permitiendo. Aprovechen el tiempo con sus hijos, compartan con sus hijos, aprovechen este tiempo para la lectura de la Biblia. ¿Por qué no leer todo el Antiguo y el Nuevo Testamento? Compartir más con sus hijos, aprovechen este momento histórico, porque se está regresando a las raíces del sistema educativo, donde era el padre de familia el que estaba directamente en el proceso de aprendizaje y enseñanza con los hijos. Aprovechen este momento histórico, véanlo como una oportunidad. En el caso propiamente de nuestros estudiantes, nuestros adolescentes, decirles de que deben de levantar el ánimo, confiar plenamente en Dios. Es una etapa que se está viviendo, es novedosa, pero esto nos va a ayudar a salir más fuertes de esta crisis. Esta generación que lo está viviendo, seguramente vamos a salir más fortalecidos, más cautos, más con precauciones ante un fenómeno de esta magnitud, ante un fenómeno de diferente naturaleza. Esto nos debe de obligar a todos como guatemaltecos y como guatemaltecas a pensar en el futuro, a pensar cómo queremos ver a Guatemala de aquí a 10 años, queremos verlos en esta misma pobreza, en esta misma desigualdad, en esta misma situación crítica, el tema de los hospitales, de los centros educativos, o queremos ver a una Guatemala diferente. Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar a todos como guatemaltecos y como guatemaltecas a ver a Guatemala de una manera diferente. Entonces, agradecer al maestro Héctor Larios, a la respetable licenciada que estuvo presente también en esta charla, y sobre todo recordarles a todos de que debemos de regresar a los caminos bíblicos, regresar a los pasajes bíblicos. Hay un pasaje bíblico que dice que si mi pueblo se humillase, Dios sanaría la tierra, Dios va a sanar la tierra, y en este caso es lo que nosotros como humanos, como guatemaltecos le pedimos a Dios, que pase lo más pronto posible esta pandemia, que no afecte a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, porque realmente ha habido mucho sufrimiento. En el tema educativo, si yo les comentaba, por lo menos acá 2-3 días están subiendo notas de que falleció el maestro tal y tal, falleció la supervisora, el supervisor, situaciones tristes, lamentables que se están dando. Esta pandemia está cobrando vidas, debemos de tomarla muy, muy en serio, y sobre todo, todos regresar a los caminos bíblicos, regresar a reconocer la grandeza de Dios, y que solamente a través de Dios el mundo puede salir adelante. Muchas gracias, maestro Larios y licenciada. Muchísimas gracias, licenciado Luis Galicia Guillén, licenciada Marcela Morales Camposeco, mis invitados para este programa, especialistas, excelentes recomendaciones. Desde acá enviamos un saludo muy especial a la licenciada Sofía Flores. Inicialmente se le había invitado, tuvo una situación de emergencia de última hora, ayer fue intervenida. Le enviamos un saludo muy cordial y agradezco nuevamente a la licenciada Marcela Morales, que no obstante que la invité en las últimas horas, aceptó muy gentilmente atender esta entrevista para poder tomar el aspecto psicológico. Gracias nuevamente, licenciada Marcela Morales, gracias licenciado Luis Galicia Guillén. A manera de conclusión, para los estimados docentes que nos están viendo y nos van a ver, lo interesante del programa es que queda grabado en la plataforma de Facebook, en la página de Place Medios TV. Gracias a Salvador Mendizábal, nuestro director y productor, nos está concediendo acá los últimos minutos. Ya estamos llegando a la hora del programa. Muchísimas gracias a todos, atender las disposiciones presidenciales y la normativa. Gabriel preguntaba en redes sociales que si se va a atender el acuerdo gubernativo 79-2020, sí se va a atender. El 146-2020 del Ministerio de Salud, el 187 y el 205 me parece que fue el último
que se publicó en el diario oficial, que establece el sistema de alertas, prevención del COVID, seguridad, las normas de bioseguridad, todo se está atendiendo también el Ministerio de Educación. Por eso es que la entrega de alimentos que están haciendo las organizaciones de padres de familia en este momento, el tema del seguro médico escolar, que es un esfuerzo de esta administración, contempla ya esos protocolos de seguridad para que nuestros estudiantes, para que los docentes y para los integrantes de las organizaciones de padres de familia den estricto cumplimiento, pero siempre con las prevenciones de seguridad. No hay tiempo para más. Recomendarles de nuevo, como inicié, el uso recomendable, por favor, y adecuado de la mascarilla, el distanciamiento de 1.5 metros como mínimo, el constante lavado de manos con agua y jabón o con alcohol en gel y aplicar todos los protocolos de seguridad en tanto esa vacuna llega a Guatemala. Debemos de ser optimistas, como decían nuestros invitados, aplicar esa resiliencia que no es más que ser optimistas y que de las situaciones difíciles o de las crisis nosotros debemos de reaccionar de forma positiva. A todos, muchísimas gracias por el favor de su atención. Este fue el programa de Frente al Micrófono TV de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, filial Quetzaltenango. Agradeciéndoles a todos. Si no quedó tiempo para responder algunas dudas, les dejo el WhatsApp de su servidor, 4588-7459, de la asesoría jurídica del Ministerio de Educación de Retaluleu. Con mucho gusto podemos apoyarles con algunas consultas o algunas dudas que quedaron pendientes. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana para todos. Y que Dios nos cuide, que Dios nos guarde y por favor usted sea responsable también. Muchas gracias, con permiso.